Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, muchas novedades respecto de la situación en Cuba. Lo escuchamos hablando al presidente Donald Trump el otro día diciendo, bueno, Cuba es la siguiente. Algo que vos, Carlos, nos venías avisando hace rato que apenas termina el conflicto en Irán, lo siguiente era la liberación de Cuba de esa dictadura tan larga, ¿no? De 67 años de dictadura. En las últimas semanas han habido igualmente algunas novedades, ¿no? Por parte del régimen cubano y de estas negociaciones para con los Estados Unidos, por lo cual parece estar acelerándose el proceso y que apenas tengamos lo de Irán, da la sensación de que Cuba se resuelve en menos tiempo. ¿Qué novedades tenemos respecto de eso? Bueno, la aparición ayer de Marco Rubio en dos conferencias de prensa, una en inglés y otra en español, diciendo concretamente que él es hijo de cubanos, que los cubanos que han estado en el exilio han logrado progresar, que en cada uno de los países donde están, sobre todo en Estados Unidos, han hecho empresas, han podido criar a sus familias y educarlas, y que los únicos que han quedado fuera de este bienestar son los que viven bajo el régimen cubano, con lo cual lo que dijo, lo que se necesita fundamentalmente es cambiar a los que conducen. El problema no son los cubanos, son los funcionarios que conducen esta dictadura en sus respectivas realidades de 67 años para atrás hasta aquí. Todo fue fracaso, nada fue verdad, dijo el secretario de Estado, y el hombre que tiene totalmente depositado en él, Trump, la decisión final. A esta altura ya todas las versiones que yo tengo es que Trump va a hacer en Cuba lo que proponga Marco Rubio. Sigue existiendo una negociación de Marco Rubio y de su gente, sobre todo con el nieto de Raúl Castro, al que apodan el Cangrejo. Ese es el principal hombre con el que negocia él. Yo conté ya de otra negociación con el hijo varón de Raúl Castro, pero esta negociación parece irse apagando y la del Cangrejo es la que queda como una negociación central. Eh, Claramente el presidente de Cuba, que es un pelele, un personaje menor puesto ahí por Raúl Castro, se está resistiendo porque sabe que él es lo que diríamos en Argentina el pato de la boda, ¿no? Él es el que va a pagar todas las culpas de tantos años de traición al pueblo cubano. La situación de este pueblo hoy es realmente terrible. No hay agua porque no hay electricidad y la mayoría del agua no es agua por cañerías, es agua de pozo. No hay realmente capacidad de acceso a los alimentos, salvo alimentos muy primarios. Se ha disparado el costo de estos alimentos, hay un mercado negro creciente en Cuba, una situación de que cada noche hay manifestaciones, que la represión ya, si bien sigue existiendo, no asusta a la gente, hay permanentemente ataques a lugares donde están los policías del régimen, pero permanentemente estos están acantonados adentro, no salen ninguna noche porque temen por su vida. Entonces, la situación de Cuba es una situación de rebeldía popular, de inopia por parte de la estructura que conduce el país y de una inminencia que yo a esta altura no sé si va a ser después de que termine la guerra en Irak en Irán o antes, porque la inminencia parece ser muy grande, está apareciendo en cada lado. Vos viste esta ironía de Donald Trump, que en esa conferencia donde habló de Medio Oriente dijo que, bueno, que lo de Cuba se iba a resolver muy pronto, pero por favor, hagan de cuenta que no lo dije, Hmm. ¿no? Típico de tomen todos debida nota que sí lo dije. Entonces, me parece que estamos ante situaciones inminentes y esto se ve con claridad por la soledad política que tiene el régimen cubano. Antes había cualquier conflicto con Cuba y aparecían los soviéticos primero, los rusos después a defenderlo. Ahora a Rusia se la ve muy contenta con esta realidad que está ocurriendo en todo el mundo porque se le permite la ofensiva de primavera en Ucrania. Están ganando kilómetro a kilómetro sobre un ejército
del régimen de Kiev, que está en retirada porque se está quedando sin apoyo estratégico. Estados Unidos metido en la guerra del Golfo y Europa con problemas grandes de abastecimiento. Dicho sea de paso, hoy informó el gobierno de Francia que pudo detener un gran atentado contra ese país, que lo pudo descubrir antes que se produjera y lo adjudica a un vínculo con la estructura del gobierno iraní. Así que el mundo está muy complicado, Cuba está muy sola y además es una situación donde solamente le permite a Estados Unidos que ingresen mercaderías como alimento y medicina, pero no petróleo. Bueno, sí, una situación realmente límite, límite, da la sensación de que, bueno, esta transición sería por las buenas, ¿no? Hemos visto lo que fue el por las malas con Maduro, cómo se lo llevaron, cómo ahora Maduro está ante la justicia, pero con un Díaz-Canel que, ¿cuál sería su destino? Porque el del Raúl Castro con la negociación está claro que lo que él pide, vos nos habías dicho que era, bueno, se va de todo, se retira, pero quiere morir en Cuba en paz. ¿Qué pasa con Díaz-Canel? ¿Lo entregan hacia la justicia o va a negociar alguna condición él también? Porque recién nos hablabas de alguna resistencia que está ofreciendo. Sí, Díaz-Canel se quiere resistir, no encuentra con qué, Claro, pero claramente él se siente puenteado por la negociación con, digamos, el jefe estratégico de la revolución cubana en agonía, que es este nonagenario, que es Raúl Castro, pero que tiene en su hijo y en su nieto operadores muy importantes. El nieto se hizo ver en dos reuniones con generales muy pesados de la estructura militar cubana como para dejarle claro a Díaz-Canel quién manda en Cuba. Está muy aislado Díaz-Canel y quizá él sea quien siga el camino del exilio. ¿y el exilio hacia dónde sería? Rusia, Claro, Rusia, 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 no sin queda dudas. mucho, Claro, no tienes no mucha queda, más alternativa. no Eh, queda mucho. ¿Dónde se va a ir a Nicaragua si Nicaragua es la que sigue? claro, claro, claro. Es una situación en la cual están muy, pero muy límite. Y vos nos hablaste en su momento de algunos nombres que pensaban para la transición, de algunos empresarios. ¿Va a ser alguno de esas personas o eso ya está un poco más descartado y se No, inclinan no, por... eso sigue creciendo como hipótesis porque el exilio cubano está hablando con el Departamento de Estado y está postulando que sea un empresario cubano norteamericano. Hasta ahora sigue caminando la negociación con el Cangrejo, es decir, con el nieto de Raúl Castro, pero hay sí negociaciones internas en el exilio cubano, que no es tampoco un lugar sencillo Claro, porque el exilio cubano es un verdadero archipiélago de egos, de gente que tiene diversas edades, diversas generaciones y diversas actitudes de cómo tiene que recuperarse Cuba después de la ida de los Castro. Pareciera más lógico alguien que ponga Marco Rubio. Es tanta la división en el sector de los que quieren ayudar, pero al mismo tiempo quieren ayudarse, que ha repetido ya 3 veces el presidente Trump, qué bueno sería que Marco Rubio sea el presidente de Cuba, en 3 oportunidades distintas. No es porque lo quiera poner ahí, pero sí está dejando claro a todos que quien va a poner el que conduzca Cuba en la transición es Marco Rubio. claro, sin la bendición de Marco Rubio no llegan ni a la esquina. Eso es lo que Así es. los indica Trump, claro, sin dudas. Por lo cual, bueno, para ordenar un poco y que se entienda, lo que estaría cumpliendo el rol, el cangrejo, ¿sería un rol solo de negociador o tendría su rol a lo Delcy Rodríguez en Venezuela teniendo el poder durante un tiempo? No lo sé. Mm, Pues sabes que a mí me gusta dar información o versiones muy creíbles, pero en este caso no está nada claro, porque como quienes hablan desde el Departamento de Estado tienen, al igual que Trump y Marco Rubio, su primer mirada en la guerra en Medio Oriente, yo te diría su segunda mirada en la relación con China, porque está postergada esa reunión con Xi Jinping, que hay que reprogramarla. A mí me dijeron que los primeros días de la segunda quincena de abril
sería la fecha, pero todavía no está. Están también preocupados por ver cómo se termina el tema de Ucrania. Hay diferencias muy importantes entre Marco Rubio y Zelensky, entonces es muy difícil poder desentrañar cuál es el papel del cangrejo, pero claramente quedó del lado de su abuelo como el negociador más importante, no te digo con Marco Rubio, pero sí con el equipo de Marco Rubio. Pasando un segundo a Venezuela, ¿no? El otro día veíamos lo que fue la audiencia de Maduro, un Maduro cada vez más complicado. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Cómo está Delcy Rodríguez? Bueno, lo último que teníamos era esta cuestión de cómo desvinculó a Padrino López, ¿verdad? Y que, bueno, ¿cuándo empieza esta pasada de escoba, como veníamos diciendo, de bueno, pues va a intentar sacarse encima en algún momento a Diosdado, a Padrino, gente que tiene pedido de captura, además, no es que sea algo tan complejo de hacer, pero ¿cuándo comienza todo eso? ¿Hay alguna novedad respecto de esa situación? ¿Cómo está la interna venezolana? La última novedad es que descabezó la representación de Venezuela en Naciones Unidas. El representante de Venezuela en Naciones Unidas era prácticamente un hombre absolutamente fiel a Maduro, estuvo mucho tiempo allí, fue separado sin ninguna explicación. Los cambios en el ejército siguieron abajo del ministro de Defensa, se cambió toda la estructura cupular de las Fuerzas Armadas. Claramente hay una separación entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez acata permanentemente lo que dice Estados Unidos y quizá la demostración más clara de este acatamiento fue que no ofreció un cheque de pago a los abogados de Nicolás Maduro. ¿Por qué te digo? Porque el planteo de Pollack, el abogado de Maduro, en la audiencia ante el juez del Distrito Sur, el juez federal del Distrito Sur de Manhattan, fue que quería que siendo presidente capturado como prisionero de guerra el presidente Maduro, el gobierno venezolano pudiera pagar los honorarios de los abogados. Ya sabemos que eso quedó para la decisión del juez, pero lo que no apareció es un cheque. No es que apareció un cheque de Delcy Rodríguez diciendo acá están los honorarios porque mi presidente está preso. Hubo un silencio que aturde durante este juicio y ese silencio fue el de Delcy Rodríguez. Mientras hablaba Diosdado Cabello, mientras hablaba Nicolásito del Ventero que estaba su padre, Delcy Rodríguez seguía visitando mucho más a los funcionarios norteamericanos que a sus conmilitones. ¿Y cómo está la situación del propio Diosdado Cabello, ¿no? Sabemos que está, bueno, entre ceja y ceja lo tiene en los Estados Unidos, que es un tipo que está en la misma causa que Maduro, al igual que Nicolásito, como varias veces nos lo has explicado. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento se dé una captura, una detención a Diosdado Cabello, o eso está más frío que en otros momentos? No, yo creo que eso sigue pendiente, que requiere una autorización política, porque recordemos que por Diosdado Cabello, Estados Unidos sigue ofreciendo 25 millones de dólares. Es bastante contradictorio que vos controles mediante Delcy Rodríguez Venezuela y mantengas los 25 millones de dólares por un señor que está viviendo a 4 cuadras de donde visita la embajadora norteamericana encargada de negocios a Delcy Rodríguez. Así que hay una contradicción ahí que en algún momento se va a resolver. Claramente, en la audiencia de Maduro y su mujer ante el juez, lo que dijo los abogados defensores respecto a Maduro es que el presidente es él. Lo que dijeron los fiscales es que por una información concreta del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desde 2019 Nicolás Maduro no es reconocido como presidente de Venezuela. Ante esa rotunda afirmación no apareció una declaración de Delcy Rodríguez diciendo no, yo solamente una encargada, mi presidente es Nicolás Maduro. Claro. Y por último, tema elecciones, tema vuelta de María Corina Machado. ¿Hay alguna novedad o sigue todo en un veremos?
Yo te dije desde el primer momento, lo voy a reiterar una vez más, que no va a haber elecciones este año, que las elecciones están previstas en la cabeza de Marco Rubio para el 27. Claro, claro, claro. Bueno, Y obviamente la importante eso. llegada de Corina Machado llega apoyada por Marco Rubio o no llega. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, estaremos muy atentos a eso, que será una noticia de altísimo impacto. Yo estuve viendo algunas imágenes de que se reabrió la sede de su partido en Caracas, lo cual Así es es. una buena señal, lo cual es una buena señal, pero bueno, se está a la espera de su regreso a Venezuela y bueno, estas elecciones que podrían ser o serían el año que viene, por lo cual también tendremos ahí un notición cuando se confirme. Carlos, Ojo, querido, yo creo, sí, yo creo que Corina Machado va a volver este año, ¿eh? sí, sí. Pero no va a haber elecciones este año. Claro, claro, sí, por supuesto son dos procesos que van en paralelo, el regreso de María Corina y lo que sean las elecciones en su momento. Bueno, un placer como siempre, invitamos a la gente a suscribirse al canal de nuestro amigo Carlos Rucauf, los invitamos aquí a suscribirse a Breakpoint, activar la campanita con todas las novedades, estamos día a día cubriendo toda la información en el mundo, pues vamos de un lado a otro, vamos de Irán a Venezuela, a Cuba, por México hemos pasado, estamos teniendo un 2026 realmente, Carlos, que nos está dando mucho trabajo. Bueno, un placer para mí estar contigo y con tu gente. Hasta la próxima.